Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Contabilidad para Emprendedores. Quien les habla, José Basalar Calderón, promotor de este podcast y de la página web josebasalar.com. En este episodio abordaremos dos temas importantes de la economía que es necesario toda persona relacionada con los negocios debe entender. Nos referimos a la macro y microeconomía. Todas las actividades empresariales están ubicadas en algún país y por tanto esta afecta a las políticas y acciones que toman los distintos gobiernos para regular su economía. En este sentido, el empresario profesional a cargo de la dirección debe entender cómo, bajo el marco de esas medidas dadas, qué influencia tiene en la actividad que desarrolla en su empresa, en su negocio, en su actividad profesional y también en lo personal. Interrogantes como ¿qué es el PBI? ¿Qué es la inflación? ¿Qué es el desempleo? ¿Qué instrumentos utiliza el Estado para intervenir en la economía? ¿Qué tipos de mercado existen? ¿Y qué entender por demanda elástica e inelástica? Son algunas de las interrogantes que buscaremos abordar en este episodio. Antes de desarrollar el tema, recordarles visiten nuestro sitio web donde también podrán escuchar el podcast y además encontrarán material gratuito como blog, revista y los enlaces de acceso a los cursos virtuales, siempre con el conocimiento puntual y práctico en cada uno de ellos. A propósito del blog, debo mencionarles que en estas últimas semanas he puesto o tienen 4 nuevos artículos. Uno de ellos referidos a la práctica financiera operativa, donde proporciono un detalle de los puntos que involucra esta actividad o práctica financiera. Igualmente, doy 3 ideas para afrontar de la mejor manera futuras crisis y que éstas no se encuentren en mejor disposición para sobrellevarlas. Hay que aprender un poco la lección de lo vivido en esta pandemia. Otro artículo que busca responder la interrogante entre la educación presencial o virtual y finalmente tienen un último artículo con la reseña de 3 libros, los cuales considero importante les den una oportunidad de lectura. Bien, empecemos describiendo algunos conceptos iniciales. ¿Qué es la macroeconomía? Diremos que está dedicada al estudio del funcionamiento del sistema económico de un país y su relación con otras economías. Los indicadores más importantes que se manejan dentro de la macroeconomía tenemos el PNB o Producto Nacional Bruto y el PBI, Producto Bruto Interno, la inflación, el desempleo. Dentro de estos conceptos definiremos qué es el PNB y el PBI. El Producto Nacional Bruto es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos por los nacionales de un país durante un periodo. Aquí se considera los que producen los nacionales, ya sea en su país o en cualquier otro. En cambio, el Producto Bruto Interno o PBI es el valor de los bienes y servicios finales producidos en el interior de un país en un determinado periodo. La diferencia, como vemos, entre el Producto Nacional Bruto y el PBI es que se refiere a lo producido en el país, independientemente de quienes lo produzcan, sean nacionales o extranjeros, y este indicador económico es el que más se utiliza para efectos de análisis y crecimiento. De aquí también deriva un concepto que se usa mucho, que es el PBI per cápita. Este se obtiene de una fórmula que es dividiendo el PBI entre la cantidad de habitantes. El resultado es el PBI per cápita. Esta es una medida muy general para evaluar el aumento o disminución en el bienestar de la gente. Es útil cuando se quiere comparar el comportamiento de la economía en países de diferente tamaño.
Aquí le voy a dar una relación del PBI de algunos países. La fuente es el Banco Mundial y se refieren al año 2018. Voy a redondear los números para efectos de hacerlos más entendibles a través de este episodio, esta locución. Fíjense, por ejemplo, Estados Unidos, su PBI per cápita es $63.000, Alemania 48.000, tenemos España con $30.000, Chile 16.000, Argentina $12.000, China 10.000, México 10.000, Brasil 9.000, Perú, mi país, $7.000 per cápita. Entonces ahí vemos una gran diferencia, ¿no? Estados Unidos $63.000, mientras que España, por ejemplo, que hay muchos oyentes de España, 30.000, prácticamente la mitad, el 50%, México 10.000 y Perú, como vemos, está en 7.000. ¿Cuáles son los países con el PBI más alto? También es interesante tener esta referencia. Por ejemplo, Qatar es $137.000 al año por ciudadano o per cápita. Le sigue Luxemburgo, Singapur, Brunei, Kuwait, Noruega. Entonces ahí tenemos una idea de cómo podemos tomar como referencia ese PBI per cápita para efectos de ver la producción o el crecimiento que tiene un país, ¿no? Ahora, ¿qué es la inflación? Que es otro de los conceptos que están se manejan dentro de lo que es la macroeconomía. Es el incremento sostenido en el nivel general de precios. Y aquí podemos hablar de dos conceptos: inflación por demanda e inflación por oferta. ¿Cuándo se da una inflación por demanda? Se dice cuando hay un incremento de la demanda de bienes y servicios, pero no aumenta la producción de estos. Y ante la escasez, la respuesta de los comerciantes es aumentar los precios. Mientras que la inflación por oferta dice cuando hay un incremento de los costos de producción o de los bienes importados, hace que este costo se traslade al consumidor a través de los precios. Aquí uno de los efectos inmediatos de tener inflación es la pérdida del poder adquisitivo. Lo hemos visto en países, sobre todo latinoamericanos, que hemos sufrido y sufrimos por muchos años este flagelo. El dinero cada vez vale menos, es imposible ahorrar y generalmente la población busca refugio en una moneda más fuerte, ¿no? Generalmente se migra hacia el dólar, ¿no? Con lo cual se va a una dolarización de la economía. Otro de los conceptos importantes en la macroeconomía es el desempleo. ¿Qué es el desempleo? El desempleo laboral es la fracción de la población activa que no puede encontrar empleo. La tasa de desempleo mide a la población desocupada que busca trabajo y no lo encuentra frente a lo que se denomina la población económicamente activa. ¿Y qué es este concepto, población económicamente activa? Dice, se denomina a todas las personas que están en edad de trabajar independientemente de que tengan empleo o no. Debemos tomar en cuenta que la generalización de desempleo es causa del nacimiento de la economía informal, puesto que las personas, al no poder emplearse formalmente, buscan generar fuentes de ingreso realizando actividades económicas paralelas, fundando negocios sin constitución formal o realizando actividades independientes, generalmente de comercio ambulatorio. Esto, por ejemplo, en mi país, Perú, lo hemos sufrido enormemente. Hemos tenido crisis económica, ¿no? Problemas de desequilibrio fiscal y alta inflación. Y entonces eso ha generado también empleo, las personas, desempleo, perdón, y las personas han tenido que, ante esas crisis, terrorismo también hemos tenido por muchos años. Entonces, cada una de estas crisis ha ido desempleando personas y ellos han tenido que buscar alguna fuente de ingresos para subsistir. Es una economía de subsistencia. Y por lo tanto, hemos venido acumulando tasas de desempleo enormes y esta economía informal ha ido creciendo.
A estas alturas, en Perú, por ejemplo, se dice que el 70% de la economía es informal y es algo que tenemos y todos los gobiernos que vienen van a tener que cada vez tratar de superarla, pasarla a la formalidad, ¿no? Entonces es un flagelo, como le digo, que se sufre en muchos países el tema del desempleo como consecuencia de las crisis de gobierno, las crisis económicas que se han venido dando. Resumiendo, respecto a la macroeconomía, estos primeros conceptos diremos que el PBI, el porcentaje de inflación y la tasa de desempleo son los indicadores donde debemos estar atentos para entender la situación económica del país y su evolución en el tiempo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que podemos decir de los principales conceptos de la macroeconomía. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que utiliza el Estado para intervenir? Acá se dan dos elementos o dos instrumentos de uso directo o instrumentos de uso indirecto. Dentro de los que son los de uso directo está la política fiscal y la política monetaria. Y dentro de la política fiscal tenemos los ingresos públicos y los gastos públicos, ¿no? Esto, como podemos ver, esto es actividad puntual del poder ejecutivo del país, ¿no? O sea, del presidente, de su gabinete, quienes gobiernan y ejecutan un presupuesto. Dentro de lo que son los ingresos públicos tenemos que reconocer cuáles son los ingresos tributarios, ¿ok? Los ingresos de organismos y empresas, porque el Estado participa muchas veces en la actividad productiva, teniendo parte del accionariado, la totalidad de la actividad productiva, y esto generan ingresos con los cuales pasan al Tesoro Público a formar todo este bloque de ingresos públicos. Y también forma parte del ingreso público el financiamiento por deuda, ¿no? Cuando el Estado necesita generar ingresos, normalmente recurre a endeudamiento interno o endeudamiento externo. De esa manera se provee, dentro de lo que es esta política fiscal, se provee de ingresos el Estado. Y obviamente, si hay ingresos, también tiene que ejecutar acciones. Y esto se ve a través de lo que es el gasto público. Y acá hay dos líneas. Lo que es el gasto corriente, que es muy conocido, todo lo que se va en remuneraciones al personal, ¿no? De aquellos que tienen que prestar el servicio público, y lo que es el gasto de capital, vale decir la inversión en infraestructura educativa, sanitaria, ¿no? La construcción de carreteras. Todo eso constituye gasto de capital dentro del Estado. Y el gasto corriente, como he dicho, principalmente dado hacia lo que son la satisfacción o la dación de servicios por parte del Estado, ¿no? Y como les digo, esta parte de la política fiscal es ejecutada enteramente por el presidente y su gabinete, ¿no? El poder ejecutivo de un país. Mientras que la política monetaria, que es otra parte dentro de lo que es los instrumentos de uso directo, se da dado por el Banco Central de cada país. Y esta entidad se encarga de ver cuál es la cantidad y de regular la cantidad de dinero que esté en circulación, de regular las tasas de interés, de regular también el tipo de cambio. Entonces acá hay dos elementos de uso directo o instrumentos de uso directo que el Estado como tal ejerce para controlar la economía. Sobre estos conceptos debemos tener presente que cuando el gobierno, por ejemplo, se dice aumenta los gastos, aumenta la inversión o reduce los impuestos, generará un incremento de la actividad económica. Claro, porque está poniendo mayores recursos líquidos a la economía, por lo tanto dinamiza, ¿no? Y si hay aumento de la inversión también, porque genera esto del empleo,
la gente tiene más dinero y entonces hay una elevación del consumo. O reduce los impuestos, por lo tanto también las personas, las empresas van a tener mayor liquidez para incrementar el consumo. Por eso se dice que cuando el gobierno aumenta los gastos, genera o aumenta la inversión o reduce los impuestos, genera un incremento de la actividad económica. Lo contrario se da si disminuye los gastos, aumenta los impuestos, entonces aquí reduce la actividad económica. Acá restringe la circulación de liquidez, ¿no?, en los entes económicos, y entonces aquí la actividad se disminuye. También si el Banco Central, ya hablamos dentro de lo que es la política monetaria, baja los intereses, esto hará que estimula la inversión, porque las personas se prestarán dinero porque los intereses están a unas tasas más atractivas. Mientras que si suben los intereses, entonces los préstamos se contraerán y porque habrá menos gente que los solicitará y por lo tanto desestimulará la inversión. Son estos elementos entonces los que tenemos que tomar en cuenta cada vez, sobre todo cuando se dan la renovación del gobierno, ¿no? Cada cierto tiempo, cada 5 años, 4 años, los gobiernos, hay nuevas elecciones y los candidatos comienzan a dar sus recetas económicas, ¿no? Y es ahí donde es importante que veamos cuáles son esas recetas y en qué medida eso que está diciendo el candidato influenciará en la vida individual de cada uno de nosotros y por supuesto también en las empresas, ¿no? Hay también, y esto vamos dentro de lo que es los instrumentos de uso directo, están las políticas salarial, la política agraria, la política industrial, la política comercial. Normalmente estos candidatos, cuando a su vez dicen cómo van a reactivar la economía, entonces también generan recetas hacia determinados sectores que luego van a ser políticas de Estado dentro de lo que es su mandato de gobierno. Entonces, en resumen, la economía está controlada por el gobierno mediante la política fiscal a través de los impuestos y los gastos y por el Banco Central mediante la política monetaria, oferta monetaria y los tipos de interés. Finalmente, respecto a la macroeconomía, les comento que hay 2 elementos que siempre están latentes: el desempleo y la inflación. Es lo que siempre, es lo que más se escucha. Y es ahí donde debe de estar siempre la muñeca del gobierno. Porque generalmente las políticas que se dan para disminuir el empleo generan inflación. Y si quieres reducir la inflación, las medidas que dicten generarán desempleo. Por ello que menciono que el tema de la muñeca, hasta dónde vas a, si quieres eliminar el desempleo, vas a generar inflación; si quieres disminuir la inflación, generarás desempleo. Y entonces hay que ser muy fino, ¿no? Y hay que tener mucha conciencia de cómo se maneja los instrumentos de uso directo e indirecto para minimizar y a generar más bien el crecimiento del país y el bienestar de las familias, de las empresas. Bien, ahora vamos al otro punto que tiene que ver con la microeconomía. ¿Qué es la microeconomía? Esta estudia el comportamiento y las relaciones de los agentes económicos individuales. Aquí están las familias, las empresas y los mercados. Eso es lo que se enfoca específicamente la microeconomía, el comportamiento en estos agentes económicos. Y dentro de estos 3, ahora vamos a centrarnos en el mercado, que es el aspecto que permitirá comprender cómo se desarrolla lo que es la demanda y la oferta, hechos que tienen que ver mucho con el emprendimiento, con el desarrollo empresarial, la actividad de los agentes económicos principales, ¿no? Entonces, ¿qué debemos entender por mercado? El mercado es el ambiente social o virtual, porque ahora este escenario es el que está
creciendo y va a seguir así, ¿no? Entonces el mercado es el ambiente social o virtual que propicia las condiciones para el intercambio. Y este es un proceso en donde los ofertantes, productores y vendedores, y demandantes, consumidores o compradores de un determinado tipo de bien o de servicio, entran en estrecha relación comercial a fin de realizar transacciones comerciales. Y esto nos da pie a decir tipos de mercado. ¿Cuáles son los tipos de mercado que voy a referenciar en este caso? Mencionaremos algunos. Mercado de divisas, por ejemplo, ¿no? Que es donde se compran y venden monedas de diferentes países. Mercado de valores financieros, donde se venden valores como acciones, bonos. Mercado mayorista, donde compradores y vendedores comercializan productos agrícolas. Mercado negro, término utilizado para describir la venta clandestina e ilegal de bienes, productos o servicios, violando la fijación de precios o el racionamiento impuesto por el gobierno a las empresas. Esto es muy conocido, ¿no? Y el mercado de comercio electrónico, que ahora está recibiendo un gran crecimiento dada la coyuntura de la pandemia. Y aquí es donde se transa la compra y venta de bienes y servicios, utilizando para ello plataformas virtuales. Dicho sea esto, Internet. Ok, ahora, dicho estos conceptos, debemos de tener claro que la finalidad y preocupación del dueño, directivo o consultor de una empresa que asesora es que el negocio obtenga beneficios, ¿no? Esa es la razón de ser de los negocios. Pero no solamente que obtenga beneficios, sino siempre nosotros vamos a propugnar de que estos beneficios vayamos siempre a maximizarlos, ¿no? Que cada vez sean mejores. Por tanto, tener alguna idea del comportamiento de los ingresos y costos a medida que se cobren distintos precios y vendan diferentes cantidades es fundamental en el negocio, ¿no? Es por ello que vamos a conocer dos conceptos importantes que creo que van a ser de utilidad a los emprendedores y a nosotros consultores, asesores o estudiantes que también siguen muchos el podcast. Y como les decía, esto nos lleva a reconocer dos conceptos: la elasticidad o inelasticidad de un producto frente a la variación del precio. Decimos que un producto es elástico si la demanda es muy sensible a los cambios de los precios, es decir, si la variación porcentual de la cantidad demandada es mayor que la variación porcentual de precio. Vamos a traducirlo esto con un ejemplo. Digamos que vendemos 1000 unidades de un producto X cuyo precio es 30 y su costo 18. Vale decir, este 18 representa un 60%. Realizando las multiplicaciones correspondientes nos daría un margen de 12.000, o sea, tenemos un margen de 40%. ¿Ok? Eso es lo normal. Ahora, si decidiésemos incrementar el precio en un 10%, ya no 30, sino el 10% sería 33, entonces, y la cantidad vendida cae en un 5%, tendríamos un margen de 5%. Cuando se produce esto, diremos entonces que el producto es elástico, porque si tenemos un producto a que le subimos el precio, es normal o es natural que la demanda baje un poquito, porque no todos pueden acceder a ese nuevo precio subido. Entonces, pero si al incrementar el precio en 10% y la cantidad vendida cae en 5%, entonces nuestro margen neto entre incremento de precio y cantidad vendida nos da un 5%. Entonces aquí diremos que el producto es elástico. Lo contrario a subir el precio, si lo bajásemos en lugar de 30, lo ofrecemos a 27 y la cantidad sube como consecuencia de haber rebajado el precio, entonces vendemos ahora, se da que vendemos 1100, vendemos no 1000, sino 1100, y entonces aquí nuestro margen es 33%. ¿No? Recuerden, el anterior margen, si subíamos el precio nos da 40%, ahora si reducimos el precio
nuestro margen es 33%. En este caso también nuestro producto sería elástico. Entonces, ahora, ¿cuándo será un producto o tendrá una demanda inelástica frente al precio? Cuando la variación porcentual de la cantidad demandada es inferior a la variación porcentual del precio. Vale decir, la demanda no responde a los cambios de los precios. O sea, mi producto será inelástico porque sea que lo sube de precio, sea que lo baje de precio, la demanda no varía sustantivamente. Con un ejemplo, tenemos, si vendiéramos 1000 unidades y le subimos el precio un 15%, las ventas disminuirían en un porcentaje menor. Por lo tanto, los ingresos aumentarían en un 7%, ¿no? En contrario, si disminuye el precio, los ingresos se reducirían porque la baja porcentual en el precio sería mayor que el aumento porcentual de las ventas unitarias. En esos casos tendremos una demanda inelástica. Lo importante aquí es que ustedes deben de reconocer la elasticidad precio de la demanda de sus productos si quieren tomar buenas decisiones sobre sus precios. Ahora, seguro las interrogantes que ustedes tendrán es ¿y cómo reconozco si mi producto es elástico o inelástico? Existen algunas premisas que en este caso las voy a mencionar del autor John Charles Poole en su libro sobre comprender los conceptos básicos de la economía, el cual recomiendo que lo lean, y él manifiesta lo siguiente. Hay 4 puntos que él menciona, ¿no? Respecto, por ejemplo, la demanda elástica, dice, si un producto pesa mucho en el presupuesto o si tiene muchos sustitutos, su demanda probablemente será elástica. Entonces, para aumentar los ingresos, lo que tenemos que hacer es disminuir el precio, ¿no? En cambio, la demanda inelástica dice, si no cuesta mucho o tiene pocos sustitutos el producto que comercialicemos, su demanda será inelástica. En este caso, para aumentar los ingresos, lo que tenemos que hacer es aumentar el precio. Un tercer elemento que él manifiesta dice que para la determinación de la elasticidad en el tiempo, la demanda de un producto será más elástica a largo plazo que a corto plazo. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces el consumidor le toma tiempo asimilar el alza y ajusta sus patrones de consumo a esa nueva situación. Pero finalmente, en el largo plazo, va a proceder a adquirirlos, ¿no? Porque los necesita, ¿no? Y como cuarto punto dice, cuando los costos varían con la producción, porque hasta ahora lo que hemos definido es variaciones en el precio, entendiendo que el costo se mantiene igual, lo cual es no necesariamente o en mayormente no es así. Entonces, cuando los costos varían con la producción, a mayor producción voy a tener mayores costos, ¿no? Porque voy a demandar más materia prima, más recursos. Entonces, para maximizar los beneficios significa encontrar el nivel de producción en que la diferencia entre ingresos y costes totales sea la más alta. ¿Y dónde vemos esto? Al hacer un análisis de lo que se denomina el punto de equilibrio. Y este es un punto que, por ejemplo, en uno de los cursos lo trato bastante o profundizo, que es en el curso Descubre los números de tu empresa. Ahí reseño justamente cómo a través de los reportes contables encontramos las cifras que me van a permitir encontrar o determinar los costos por cada uno de los productos que comercializo o que produzco, y de ahí encontrar el punto de equilibrio para cada uno de ellos. Resumiendo respecto entonces de la macroeconomía, hemos visto en este episodio el concepto de PBI, el concepto de inflación, el concepto de desempleo, cuáles son los también o cómo interviene el Estado a través de la política fiscal con el ingreso y el gasto público, y la política monetaria con el dinero en circulación, las tasas de interés y los tipos de cambio.
Y respecto a la microeconomía, hemos visto que intervienen lo que son las familias y las empresas y que existe un mercado con sus tipos de mercado, y dentro de esto también dos conceptos importantes, lo que es la elasticidad e inelasticidad de la demanda. Bien, aquí terminamos. No se olviden compartir este podcast con sus conocidos, con sus amistades, con sus colegas, y nada más. Hasta la próxima. Chao.